La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Bueno, aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y estamos en el método estoico para alcanzar la paz. Esta es nuestra saga, esta es lo que estamos recorriendo en este momento y hoy vamos a hacer otra entrega de este recorrido. Estamos explorando cómo podríamos, a través de los pasos que los estoicos nos proponen, alcanzar la famosa ataraxia, la famosa autarquía y alcanzar esa paz entonces que nada puede conmover. Vimos a lo largo de los programas anteriores cómo esta sabiduría estoica es algo que está entremezclado con nuestra cotidianeidad, que está dentro del cristianismo, dentro del budismo, y a su vez los estoicos lo recibieron de fuentes más antiguas como los pitagóricos o por ejemplo los egipcios mismos, que es de donde los pitagóricos bebieron. Vamos a retomar de donde lo dejamos. Habíamos hablado de las distintas prácticas, la asquesis, las prácticas ascéticas interiores, ¿no?, que tenían los estoicos, muy ricas todas ellas. Habíamos hablado de la ascetesis, el estudio de un tema, la skepsis, el análisis profundo, la anagnosis, la lectura de textos alusivos, la acroasis, la escucha de opiniones ajenas, la prosoqué, la atención continua, la encratella, el dominio propio, la terapeiai, que es la cura de pasiones, y la meletai, las meditaciones, como también vimos la neme, que es el recordar frases que nos ayudan luego. Los estoicos pensaban que había una naturaleza de las cosas, que hay una naturaleza y que la razón es la única forma de acceder a ella. Es decir, ellos no consideraban que la vida no tenía sentido ni orden alguno. Por el contrario, pensaban que había un orden. Es lo que los hindúes llaman un dharma. Hay una frase en la India que dice, en las escrituras, que dice: quien se refugia en dharma es protegido por dharma. Quien no se refugia en dharma queda, digamos, a la buena de Dios, ¿no? Expuesto a toda clase de males. ¿Qué cosa es dharma? Bueno, es lo mismo que Tao. Yo sé que eso es una tautología, no estoy explicando nada. En realidad, Tao, el camino, dharma, la manera de ser de las cosas, nos habla de lo mismo que los griegos llamaban, o Heráclito llamó, el logos, ¿no? La palabra. Ese logos es como
como si nosotros pudiéramos, a través de analizar, no sé, un discurrir del tiempo histórico, no sé, 100 años, 200, 1000 años, pudiéramos entender de qué va la cultura humana, ¿no? Cuáles son sus propósitos generales, hacia dónde apunta, qué quiere la naturaleza en sí. Vio cuando se dice que la naturaleza lo que busca es la supervivencia de las especies para que puedan reproducirse, que le interesa por sobre todo la reproducción, es decir, que siga existiendo la especie, y para eso prepara a cada ente, a cada ser, para que pueda eso, reproducirse, y para lograrlo comer, dormir, defenderse, para poder cumplir esta labor de reproducción. Bueno, esta especie de intelección, esta especie de darse cuenta de qué quiere la naturaleza, eso sería equivalente a este Dharma, a este Tao, a este Logos. Entonces decían los estoicos que la vida tiene un Logos, que hay una especie de inteligencia, pero no discursiva, de pensar un pensamiento tras otro, sino una especie de propósito general, una dirección de las cosas, una manera de moverse de la vida, y que si entramos en consonancia con esa manera, vivimos más en armonía, más felices, por así decir. Si uno se aparta de esa consonancia, bueno, la vida se vuelve complicada, dolorosa, y aparece el sufrimiento. Entonces, los hindúes llaman Swadharma, el Dharma Swa propio, a cumplir con aquello que se entiende que es mi rol dentro de todo la representación teatral que es la vida. Entonces, si mi rol es ser Duryodhana en el Mahabharata, que es el malo, bueno, seré el malo. Y si mi rol es ser Arjuna, seré Arjuna. Eso proponían los estoicos. No que uno tenía que ser solo esto, solo el bueno. No, que lo que te tocara era lo que te tocara. Pero que lo vivas con apatheia, con ese desapego. Entonces, decían que la razón era lo único que podía llevar a eso. Y con la razón hablaban de la reflexión, ¿no? De la capacidad de reflexionar, de darse cuenta, y que ese darse cuenta vaya dando paso ya no a una especie de discurso, de un hablarse a uno mismo, de un pensar sobre lo que estoy haciendo, diciendo, pensando, sino de llegar a la prosoqué, a esa alerta, a esa atención, como diría Krishnamurti, sin opción, ¿no? No una atención que va hacia esta dirección o aquella, una atención simplemente ahí, atención, estar atento. Bueno, a eso le llamaban la razón pura. Entonces, lo que es aquello, ¿no? El logos de la vida, puede ser entendido mediante la razón. Cualquier divergencia causará malas interpretaciones y sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Supóngase, yo de manera alerta observo la película, ¿no? Y observo la película que estoy viendo en el cine y veo que el héroe es perseguido por el malo, que a su vez el héroe quiere rescatar a la chica, pero yo estoy consciente de que estoy sentado en la butaca de un cine. Eso me mantiene con un punto de referencia externo, me evita que la película me coma. Si la película me come, voy a entrar en una serie de opiniones, que es la del malo es malo y hay que acabar con él, el bueno es bueno, pobre, ¿por qué le pasa esto? La chica está sufriendo y el bueno tiene que llegar a rescatarla antes de que el malo la mate. Si existe Dios, ¿cómo permite estas cosas? Todas opiniones que uno va volcando, en el caso de una película, porque la película quiere que uno opine así. La película, como decía en un programa anterior, de una manera más fuerte, nos viola, nos obliga a tomar ciertas inclinaciones. De la misma manera, nuestra cultura nos viola, nos obliga a asumir distintas interpretaciones acerca de lo que va ocurriendo. Esas interpretaciones entran dentro del ámbito de las opiniones. Entonces yo opino que esta persona es cruel, opino que esto es indignante, opino que esto es injusto, opino que... Bueno, dicen ellos, la posibilidad de ver sin opinar es la razón pura. Bueno, si podés ver así las cosas, no vas a verlo a través del filtro del color de ninguna opinión. Yo me pongo unas gafas verdes y veo a través del filtro verde. Todo se va a ver verde.
otro se pone las gafas rojas, todo se ve rojo. Y cada uno de nosotros va a querer operar desde ahí. Si yo veo todo rojo, imaginemos rojo, violencia, voy a creer que todo el mundo está en conflicto y voy a reaccionar en pos de eso, como preparándome para la guerra. Si por el contrario veo todo como color de rosa, me pongo unas gafas rosas y me parece que todo el mundo se ama, pero también esa es una opinión. Eso es también, como dicen los hindúes, maya, ilusión. Maya significa medir. Entonces, si yo mido la realidad con una vara de medir más pequeña o más grande o mediana, depende de cuál use, voy a ver distintas cosas y voy a actuar en función de eso. Si yo pienso que todos me atacan, voy a defenderme. Si yo pienso que todos me aman, me voy a relajar. Entonces, esa opinión es un filtro para los estoicos. Entonces ellos proponen, hay una forma de ver la realidad sin opiniones. Eso es la razón pura. Entonces, la razón es lo que me va a dar, siempre que yo me posicione ahí, voy a ver la cosa tal como es, lo real voy a ver. Pero donde yo me vuelque a cualquier opinión, ya me pierdo. Ahora, yo puedo volcarme a una opinión porque mi cultura me lo pide. Por ejemplo, la opinión que andar desnudo por la calle no es correcto, ¿vale? Porque es lo que esta cultura piensa. Así que yo, por convención, lo acepto y lo hago. Pero mantengo todavía con esta prosoqué, esta capacidad de mirar desde lejos, mantengo la visión de, bueno, no es tan así, es solo una opinión, lo relativizo, pero lo acepto. En cambio está el otro que no, que está creído de que la desnudez es un pecado, está mal, es malo, ¿no? Directamente es malo, hay que ir vestido por la calle. Entonces, es muy diferente entender que algo es una mera convención, una mera opinión, que fulano no es malo, sino que a mí me cae mal, y creer que fulano es malo de por sí, per se, y que andar desnudo por la calle es malo, es un pecado per se. Hay una gran diferencia. Entonces, se deben, esto es lo que proponen los estoicos, deconstruir, ¿no? Como Derrida, el filósofo francés que proponía o propone la deconstrucción de todo, ¿no? Uno construye opiniones, son castillos de naipes inmensos. Claro, opino de esto, quiere decir que si entonces esto es así, porque ya definimos que es así, no sé, eso, la desnudez es mala, quiere decir entonces que tal, y entonces llega un punto que hacemos lo que decía Jean Baudrillard, creamos una hiperrealidad, una realidad creada sobre la afirmación de algo que a todos nos parece correcto, pero que nos olvidamos que nos parece correcto, no es que sea correcto. Entonces, si yo empiezo a construir a partir de ahí, puedo elaborar hasta una constitución de un país, leyes infinitas, todas basadas en una opinión, la opinión de que tal cosa está mal. Y me olvido que es solo una opinión. Entonces, proponen los estoicos que debemos deconstruir los discursos errados. Cada vez que usted dice, no aguanto a fulano porque es malo, fulana es pesada, mengano es depresivo, ¿no? Y siempre me viene y me fastidia. Todas esas son opiniones que ya vimos en el programa anterior que tenían que ver con que si yo elaboro eso, voy a reaccionar en función de eso. Si yo cambio mi elaboración de eso, cambia mi reacción ante eso. Entonces, al principio de esta saga de programas vimos que la base de los estoicos es que no te afecta la realidad, te afecta lo que opinás de la realidad. Ahí está la cosa. Entonces, proponen deconstruir los discursos errados mediante la autoindagación, lo que los hindúes llaman el vichara, ¿no? El autoindagar, que es muy propio del Vedanta en general y el Vedanta Advaita también, el ir disolviendo las cosas, ir desgranándolas, ir demostrando que lo que yo creía que era una realidad, en realidad es meramente una opinión. Y mediante la discriminación, el viveka. Discriminar significa no discriminar socialmente, significa o xenofobia. La discriminación es la capacidad de separar la paja del trigo
y decir, esto es una opinión, esto es una percepción sin opinar. Esto otro, por ejemplo, decir, los de tal país son muy vagos y los de tal otro son muy trabajadores. Yo lo sé, realmente conocí a todas las personas, no. ¿Qué hice? Escuché cosas, opiniones de personas que me parecieron coherentes, las tomé como verdades. Conocí 2 personas de ese país o 5 o 15, pero claro, son millones en ese país. Y yo con esos 5 o 15 ya saqué una conclusión. Por lo tanto, hice como una suerte de estadística. Y finalmente arribé, por varias fuentes, a la conclusión de que los de ese país son vagos. Ahora, eso es una opinión formada que va a hacer que cuando yo trate con cualquiera de ese país, ya los tome como vagos de entrada. Y quizá no lo sean. Entonces, más allá de que lo sean o no, lo que propone el estoicismo es deconstruir todas las ideas que tenemos acerca de todos. Y la única manera de deconstruirlas es cuestionarlas. Si yo no cuestiono nada, la idea va a seguir ahí por siempre. Si yo pienso que, no sé, mi vecino es insoportable porque hace tal y cual cosa, si me lo sigo repitiendo y hablo con gente que opina lo mismo, vamos a creerlo por siempre. Y vamos a actuar en función de eso y quizá hasta nos vamos a pelear con el vecino. Pero si yo puedo cuestionar y preguntarme por qué. A ver, ¿por qué pienso que es malo? Y por qué no me saluda cuando sale, cuando me lo cruzo. ¿Por qué puede que no me salude? ¿Será porque me odia o puede tener otras razones? Y puede tener otras razones. ¿Cuáles podrían ser? Y podrían ser que tenga problemas, no sé, con la pareja, que tenga problemas económicos, que tenga crisis existenciales, que sea muy retraído y tenga miedo de hablar, que tenga prejuicios, miles de cosas pueden ser, ¿no? No necesariamente que me odie a mí. Si ponemos a otra persona en mi lugar, como un experimento, el vecino la saludará y si es muy tímido, seguramente tampoco la saludará. Entonces quiere decir que no es conmigo. Por lo tanto, mi vecino no es malo, no es un mal tipo, simplemente tiene una... y así. Entonces, mediante el vichara, la autoindagación, y mediante viveka, la discriminación, uno va tamizando y descubriendo que es simplemente un posicionamiento. Entonces, esa era la técnica clásica de los estoicos, utilizar una reducción, un analizar. Acuérdense que analizar, el pensamiento analítico lo que hace es abre el reloj suizo y separa cada cosa clasificándola. Acá están las rueditas, acá están los resortes, acá están las agujas, acá están, y así. De cualquier tema, no importa lo que sea, aprendiendo a diseccionar, desmenuzar y relativizar. Cuando usted se mete en una película, en el cine, la película se lo comió y se convirtió en monolítica, monotemática. Es lo único que hay para usted. No hay otra realidad. Es como decir, el problema son los judíos, el problema son los negros, el problema son los latinos, el problema son los... Ya usted hizo algo monolítico, ¿no? Lo unificó y está tan compacto que no hay manera de disolverlo. ¿Cómo se disuelve? Con la disección, separar en partes para empezar a analizar, porque a veces todo pegado y todo junto da la sensación de ser una cosa muy real y muy importante, pero desármelo a ver qué tal. Desmenuzar, relativizar. Y vamos a ver para esto lo que nos dice el amigo Marco Aurelio, el emperador, el mismo que aparece en la película de Gladiador, en sus meditaciones. Dice: a los consejos mencionados añádanse todavía uno más: delimitar o describir siempre la imagen que sobreviene. O sea, usted tiene una idea, ¿no? Odio a fulano, me molesta mengano. Bueno, delimítelo. No lo haga abarcativo como diciendo, claro, porque él es un maldito, por no sé qué. No, tráigalo. Diga, a ver, que este comportamiento que tuvo hoy me molestó. No, que él es malo en general. Este comportamiento, ¿qué pasa con este comportamiento? ¿Por qué me fastidió esto? Ya usted lo achica, ¿no? Lo circunscribe para estudiar. Como un científico que quiere estudiar el cloruro de sodio, la sal de mesa, y no busca toda la sal del planeta, busca una muestra y analiza la muestra, de manera que se la pueda ver tal cual es en esencia, desnuda totalmente, ¿no? Es decir, usted
si quiere ver si el tipo es malo realmente, no lo mire al tipo en la familia, al tipo con usted, al tipo... No, mírelo al tipo. Simplemente analícelo a él en sí, ¿no? O sea, circunscribir. Totalmente entera a través de todos sus aspectos y pueda designarse con su nombre preciso y con los nombres de aquellos elementos que la constituyeron y en los que se desintegrará. Fíjese, si yo digo, el vecino es malo, es muy general. Es malo porque es malo con la familia, conmigo y es malo en general, debe ser un mal tipo. Eso es muy amplio y me va a convencer a mí de que es verdad cuando no tengo más prueba que eso, que una afirmación. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Puedo empezar a delimitar, a achicarlo, a comprimirlo y decir, a ver, ¿qué es el comportamiento que me molesta? Este del tipo. Vale, vamos a analizar solo ese. El tipo es malo. ¿Qué es ser malo? Y bueno, ser malo es actuar de una manera que a mí no me gusta. A mí, y viene otro y dice a mí y a toda mi cultura, a toda la gente que vive en esta ciudad. Bien, ¿todas las personas del mundo les va a molestar lo mismo? No, hay otras culturas donde eso no molesta. Eso es buenísimo, al revés, es una virtud. Vale, entonces quiere decir que es nuestra perspectiva, la de esta cultura. Sí. Entonces uno va empezando a ponerle nombre a cada cosa. Ya no hablar vagamente de, es malo, nombre general. No. Lo traemos más pequeñito, decimos, no es malo. Es un tipo que le pegaron de pequeño y por lo tanto entiende que la violencia es la única, el único modo. Entonces le cambiamos el nombre, ya no es malo. Ahora es un tipo lastimado, por ejemplo, ¿no? Ya le cambiamos, le pusimos un nombre más correcto. No era malo, malo hay mucho. El asesino es malo, el ladrón es malo, el corrupto es malo, el que no saluda por la calle es malo, pero bueno, vamos a ponerle el nombre correcto. Entonces ve cómo vamos achicando. Porque nada es tan capaz de engrandecer el ánimo como la posibilidad de comprobar con método y veracidad cada uno de los objetos que se presentan en la vida y verlos siempre de tal modo que pueda entonces comprenderse en qué orden encaja, qué utilidad le proporciona este objeto, qué valor con respecto a su conjunto y cuál en relación al ciudadano de la ciudad más excelsa, de la que las demás ciudades son como casas. ¿Se da cuenta? En lugar de decir el tipo es malo, bueno, circunscribimos. Es un tipo lastimado, vale. Si es un tipo lastimado porque le pegaron, lo que le crearon fue miedo. Por lo tanto, el miedo es lo que está provocando que a través de su herida él lastime a los demás y a mí me parezca que es malo. Entonces ya lo retrotraímos o lo retrotrajimos al miedo. Y el miedo es un elemento original y empiezo a descubrir que yo también tengo miedo a otras cosas. No a esas, pero a otras. Entonces yo comparto un punto en común con él, el miedo. Los dos tenemos miedo. Yo tengo miedo al futuro y él tiene miedo a que lo lastimen. Entonces yo reacciono de una manera un poco nerviosa cuando se trata de hacer planes de futuro y él con respecto a tratar con la gente por miedo a que lo lastimen. Entonces, aunque nos parezcamos mutuamente muy diferentes y malos mutuamente, si nos retrotraemos y vamos desmenuzando y poniendo nombres, descubrimos que tenemos el origen es común, el miedo. Por lo tanto, pone cuál es en relación al ciudadano de la ciudad más excelsa, de la que las demás ciudades son como casas. ¿Cuál es la ciudad de las que las demás ciudades son como casas? Bueno, el sentimiento original, en este caso el miedo. Entonces el miedo nos hermana y me doy cuenta, ya lo voy a mirar con otros ojos, que cuando él me hable mal, no va a ser por otra razón más que porque tiene miedo. Y si yo reacciono mal a veces, con ansiedad, no tratando mal a otros, pero sí ansioso y perturbando el entorno entonces, también porque tengo miedo, me voy a sentir hermanado con él. Por lo tanto, ya no lo voy a tomar a mal. Puede que hasta me ría de su comportamiento viéndome a mí mismo en él. Entonces fíjese cómo desarticular algo cambia la manera en que uno reacciona luego. ¿Qué es y de qué elementos está compuesto? ¿Y cuánto tiempo es natural que perdure este objeto que provoca ahora en mí esta imagen? O sea, también mirar, a veces uno sobredimensiona y dice, no se puede vivir con este vecino. Vale, ¿cuántas veces te lo cruzas por día? Y una.
¿Y cuánto tiempo? Y no sé, 10 segundos. Ah, bueno, son 10 segundos. Relativizalo un poco. No es, ay, no se puede vivir, todos los días me lo cruzo a cada rato. No es a cada rato, es un momentito. ¿Y qué virtud preciso respecto a él? Por ejemplo, ¿qué necesitaría yo para poder trascender esa sensación? Mansedumbre, coraje, dice él, sinceridad, fidelidad, sencillez, autosuficiencia. ¿Qué necesito para poder entender este tipo? Quizá caridad, compasión, ¿no? Por ejemplo, por esta razón debe decirse respecto a cada una: esto procede de Dios. Aquello se da según el encadenamiento de los hechos, según la trama compacta, según el encuentro casual y por azar. Es decir, este tipo vino a mi vida y me lo cruzo yo, no porque el tipo sea malo y me buscó a mí deliberadamente, no porque yo me lo merezca por un pecado, no, simplemente porque la vida es como una especie de entrelazamiento de cosas, como un río que va fluyendo y dos palitos que van llevados por la corriente de repente se juntan y de repente el río los vuelve a separar. Y el río no lo hace a propósito, no tiene una intención con eso, pero son las leyes del agua, del movimiento, de la gravedad, que van uniendo o separando. Entonces, cuando descubro que ese tipo ahí no está para fastidiarme a mí, sino que son circunstancias de la vida que me lo ponen y luego me lo sacan, pero nadie me lo hace, no me están dañando, simplemente es la manera en que la vida se manifiesta. Entonces, cuando entiendo esto, me relajo. Esto procede de un ser de mi raza, de un pariente, de un colega que no obstante ignora lo que es para él acorde con la naturaleza. Es decir, esta molestia que viene a mí hoy por este tipo, el jefe, no sé, el mal amigo, viene de un tipo, pariente, colega, alguien de mi raza, dice Marco Aurelio, que ignora lo que es para él acorde con la naturaleza. O sea, un tipo que es ignorante. Cuando uno, dice Chuang-Tzu, va por un río en su barca y una barca por detrás nos choca, enseguida nos damos vuelta para enfadarnos con el tipo y decirle de todo. Pero cuando nos damos vuelta nos damos cuenta de que la barca estaba vacía y que era una barca vacía que la llevó la corriente y nos chocó. Entonces simplemente la apartamos y seguimos avanzando. Es decir, nos enfadamos mucho cuando nos parece que hay un otro que nos lo hace a propósito. Pero cuando nos damos cuenta que es una simple concatenación, que al tipo lo lastimaron, por lo tanto el tipo lastima y el tipo actúa así, sea quien sea, con quien se encuentre, no es conmigo, y que tampoco hay un ser superior que me lo puso a mí a propósito para fastidiarme, sino que simplemente así aconteció y quizá no dure mucho y quizá este siga su camino, quizá no. Entonces empiezo a relajarme. Pero yo lo ignoro, dice. Por esta razón me relaciono con él de acuerdo con la ley natural propia de la comunidad. O sea, como yo no sé si el tipo es un ignorante de estos temas profundos o si sabe, no lo sé. Yo por las dudas, dice Marco Aurelio, me relaciono con él de acuerdo a la ley natural propia de la comunidad en que viva, en la que me toque vivir, con benevolencia y justicia. Como yo no sé cómo es el otro, yo lo trato según las leyes del país en que esté. Con todo respecto a las cosas indiferentes, me decido conjeturando su valor. Con las cosas que me son indiferentes, simplemente, según el caso, las evaluaré, dice él. También dice aquí el amigo Marco Aurelio, otra vez, aquí tenemos otra cita, dice: al igual que se tiene un concepto de las carnes y pescados y comestibles semejantes sabiendo que es un cadáver de pez, aquello un cadáver de un pájaro o un cerdo, y también que el falerno, un vino muy bueno, es zumo de uva, y la toga que se pone, la toga de los romanos tan querida por los senadores y todo, pretexta lana de oveja teñida con sangre de marisco. Fíjese lo que está haciendo. Está generando apatía, desapego. Si usted se apega, oh no, qué rica esta carne que voy a comer ahora. Si usted se recuerda a sí mismo para sus adentros, Esto que voy a comer es un cadáver de pez.
o un cadáver de pájaro o de un cerdo. O va a beber vino y usted dice, ay, el vino, cómo me encanta el vino, no sé qué, y se recuerda a sí mismo. El vino de Falerno es mera zumo de uva, jugo de uva, y la toga, esta que me encanta ponerme, es lana de oveja teñida con sangre de marisco, déjame jorobar. Y respecto a la relación sexual, lo que dice es, La relación sexual es una fricción del intestino y eyaculación de un moquillo, acompañada de cierta convulsión. mire cómo lo define Marco Aurelio. Recuerda, es una medicina esto, ¿eh? Una medicina, no es una dieta, no es para hacerlo toda la vida, no es que usted cada vez que va a hacer el amor con su ser querido, hombre, mujer, se diga a sí mismo, esto es una fricción de intestino y eyaculación de un moquillo acompañado de cierta convulsión, ¿no? Que usted se encuentra con su mujer amada y le dice, hola mi amor, ¿qué te parece si hoy friccionamos el intestino y eyaculo un moquillo acompañado de cierta convulsión? ¿Cómo lo ves? No, es horrible, anularía toda clase de emoción. Pero recuerde que cuando usted está demasiado metido en esto y esto lo ha absorbido, la idea es sustraerse un poquito y eso es la función de esto como medicina. Como en efecto estos conceptos alcanzan sus objetos, dice Marco Aurelio, y penetran en su interior de modo que se puede ver lo que son. Entonces él propone hacer este ejercicio de que cada vez que algo te está enganchando y que decís, ay, tengo unas ganas de pensar, a ver, ¿de qué está hecho esto? Para que le dé a uno como un poquito de asco y disminuya la pasión que despierta. De igual modo es preciso actuar a lo largo de la vida entera, dice Marco Aurelio. Y cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso, desnúdalas y observarás su nulo valor. Es decir, cada vez que algo te parezca, pero que es lo más, bueno, le vas quitando, la desnudas, le vas quitando toda la presentación, como cuando uno ve a una persona, como se dice, make-up, maquillada, construida, ¿no? Bueno, quítale el maquillaje, a ver qué hay debajo. Pero uno diría, bueno, pero si yo le quito el maquillaje o la vestimenta bonita a una mujer o a un hombre o los aditamentos de belleza, veríamos todo muy, muy simplón. Es decir, si yo a la mujer amada o la mujer que me gusta me la imagino defecando, y bueno, se va a perder algo ahí. Por eso digo, se trata de una nivelación. Te fuiste mucho para la izquierda, tírate para la derecha. Te fuiste mucho para la derecha, tírate para la izquierda. Un equilibrio. Vamos a escuchar un audio pequeñito que nos cuenta cómo poder colaborar con nuestro programa para que sigamos por ahí contando estas cosas de los estoicos y otras más. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así es que dice, a lo largo de toda la vida desnuda las cosas, toda la vida, despójalas de la ficción por la cual se vanaglorían. Cuando usted ve una publicidad, la publicidad se basa en exaltar cualidades que quizá el objeto no tiene espontáneamente y se exaltan para remarcarlas y para ocultar otras debilidades que tiene el producto. Y además se le agregan aditamentos como envoltorios, como presentaciones, para que usted se olvide que lo que está comiendo es no sé, un pedazo de carne de vaca y se lo disfrazan con mil cosas para que a usted le parezca apasionante. Y le muestran gente que lo está comiendo con una felicidad y que le va bien en la vida porque comen justamente eso. Bueno, lo que está proponiendo es desarma toda la propaganda. Date cuenta con lo que sea que te venga, te viene una idea política, tenemos que hacer y cambiar esto. Plantéalo, desnúdalo. Vamos a analizar. Todo el método estoico es disgregar, separar, como decía el Buda. Cuando te venga algo, ráscalo, como con una estatua, rasca, usa el cincel, golpea con el martillo, o sea, ves separando todos los componentes y los miras con cuidado. Recién ahí te vas a enterar cómo es la cosa en esencia, ¿no? No como te la quieren mostrar o como tu cultura te acostumbró a verla.
Dice, desnúdalas y observa su nulo valor y despójalas de la ficción por la cual se vanaglorían, pues el orgullo es un terrible embaucador de la razón. Y cuando piensas ocuparte mayormente de las cosas serias, entonces, sobre todo, te embauca. Mira, por ejemplo, qué dice Crates acerca del mismo Genócrates. No se lo cito eso porque no me acuerdo lo que dice. Luego tenemos una cita más de Epicteto, en este caso de las disertaciones a Flavio Arriano, y dice: uno ha de ejercitarse sobre todo en este aspecto. Desde el alba, acercándote a quien veas, a quien oigas, examínale y responde como si te preguntasen: ¿qué has visto? Es decir, uno tiene que preguntarse a sí mismo: ¿Qué has visto? ¿Un hermoso o una hermosa? Entonces dice él, aplícale la regla y preguntarse: ¿Ajeno al albedrío o sujeto al albedrío? Eso quiere decir, depende de mí sentirme de tal o cual forma frente a esta persona, o no depende de mí. Es decir, yo generé una opinión, esto es una opinión con respecto a esta persona, está bajo mi poder, yo puedo cambiarla. Viene alguien que, por ejemplo, es sucio. ¿Yo puedo cambiarlo, que sea sucio? Entonces él dice, ajeno al albedrío, échalo fuera. Si la respuesta es no, yo no puedo cambiar a esta persona que es mal hablada, sucia, con una mala actitud, no sé, peleadora, pendenciera, lo que fuera. ¿Lo puedo cambiar? No, porque pertenece a la persona. Vale, lo echo fuera, no me preocupo más. ¿Para qué me voy a preocupar de algo, dice Epicteto, que no puedo cambiar? Acuérdese eso que decía la Madre Teresa, que citamos en el primer programa. Decía, a Dios le decía, dame la fuerza para cambiar lo que pueda cambiar, lo que pueda ser cambiado. Dame la fuerza también para soportar lo que no pueda cambiar. Y dame la sabiduría para diferenciar entre ambos. Pero entonces, si yo me enfrento a una situación y digo, ¿puedo irme yo de esta situación? ¿Puedo apartarme? Sí, vale, lo hago. Está en mi albedrío. ¿Puedo cambiar a esta persona en su manera de ser? Si la respuesta es por alguna razón sí, vale, hagámoslo. Si la respuesta es no, bueno, fuera. ¿Para qué seguir pensando sobre, uy, esta persona, por qué me hace esto, no debería, bla, bla, bla? Si no la podés cambiar. Es un agregado, como el de la flecha que contamos hace unos programas, un agregado que solo agrega la pizca de sufrimiento de la que nos queremos deshacer. ¿Qué has visto? Dice. Vuelve a preguntar, ¿a un luto por su hijo? ¿A uno de luto por su hijo? Aplícale la regla. La muerte, te lo preguntas, ¿es ajena o propia del libre albedrío? O sea, ¿yo puedo hacer algo con eso? No. Apártalo de en medio, dice. Es decir, uno ve a alguien que perdió el hijo y dice, ay, qué tristeza siento, porque me pongo en lugar de la persona, pero si me pasa a mí, dice Epicteto, ¿yo puedo hacer algo por no perder a ese hijo? O sea, por evitar que la muerte se lo lleve, más allá de lo normal, ¿no? ¿Puedo hacer algo? No, ¿vale? Si no puedo hacer nada, entonces, ¿para qué sufrir sobre, como se dice, por la leche derramada? Si ya se derramó, no podés hacer nada. Todo ese sufrimiento es adicional. Entonces uno dirá, bueno, pero eso es lo que te hace humano. Sufrir, reírte, llorar, la poesía, la música. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de esto como medicina, como terapia, no como dieta, no para hacerlo siempre y con todo y hasta el máximo, sino como para corregir. ¿Te has encontrado con un cónsul? Aplícale la regla. ¿Cómo es el consulado? ¿Ajeno al albedrío o sujeto al albedrío? Ajeno al albedrío, dice. Aparta también eso, no es aceptable. Échalo, no tiene nada que ver contigo. O sea, uno ve un cónsul, depende de mí, yo puedo manejarlo, no, él hace lo que quiere, ¿vale? Entonces, ¿de qué me voy a preocupar de que el político, por ejemplo, sea corrupto? No quiere decir que yo no actúe, yo actúo y hago valer la justicia y hago lo que tenga que hacer, pero preocuparme porque el tipo sea injusto, ¿no? Enfadarme porque sea injusto, sabiendo que a él no lo puedo cambiar, sí puedo, no sé, imponer leyes o proponer cosas o poner límites, pero ¿puedo cambiar a la persona? No. Es como decir, viene una tormenta y me lleva al techo de mi casa. ¿Puedo evitar
que dañe mucho la tormenta tomando medidas anteriormente? Sí. ¿Puedo evitar que la tormenta venga? Y no. Entonces, ¿por qué me voy a poner a preocupar, dice Epicteto, y a llorar por la tormenta que va a venir si no la puedo evitar? Lo único que tengo que hacer es aplicarme a mejorar la protección de mi casa, nada más. Y si hiciéramos esto y nos ejercitáramos en ello a diario, dice Epicteto, desde el alba hasta la noche, fíjese que no está hablando de los domingos en la misa, no, está hablando de todos los días, todo el día. Algo saldría, dice, por los dioses, como diciendo, te aseguro que tu vida cambiaría. Pero en realidad, cualquier representación nos coge pasmados, y solo en la escuela, si acaso, espabilamos un poco. Pero si al salir vemos a uno de luto, hablando de la escuela se refiere a la escuela estoica, es decir, solo cuando uno va al lugar donde se hablan estas cosas, supongamos ahora mismo que usted escucha este podcast, usted dice, claro, sí, es verdad, esto es así, lo voy a empezar a aplicar. Pero luego usted sale a la calle, se encuentra con uno, le hablan, se distrae y cuando quiere acordar está en lo mismo. Entonces agrega aquí Epicteto. Pero si al salir vemos a uno de luto, decimos está deshecho, ¿no? Y si vemos a un cónsul, decimos feliz él. Y si a un desterrado, infeliz. Y si a un mendigo, pobre, no tiene que comer. Es decir, él lo que dice es que si yo me conmuevo por el pobre porque no tiene que comer, me envidio al cónsul porque digo feliz él, me siento triste por el que está de luto y digo está deshecho, o a un desterrado, pobre hombre, infeliz, me estoy dejando llevar por toda clase de emociones que están basadas en opiniones. ¿Cómo sé que el desterrado es infeliz? En la época griega era muy normal que un desterrado fuera infeliz. Pero, ¿y si ese desterrado no era tan infeliz o no era infeliz por otra razón? ¿Cómo lo sé? El mendigo, pobre, no tiene que comer. Diógenes tampoco tenía que comer y no estaba triste. A Sócrates lo fueron a matar y la mayoría de la gente que le dan pena de muerte se pone mal, Sócrates no. ¿Cómo sabemos que a todos se le aplica esto? Estoy generando una opinión generalizada. Dice entonces el estoicismo, desgrana todo eso, desarmalo para ver qué es lo que verdaderamente hay detrás. Entonces se busca distinguir la realidad de la fantasía. La fantasía, fantasma, tiene que ver con aparición, lo que se aparece. ¿Qué es un fantasma? Es lo que se nos aparece. Una fantasía es algo que se nos aparece. Por ejemplo, yo veo esto, al político o al artista triunfador, el ídolo del rock, y digo, qué grande, qué buena vida que lleva. Eso es una fantasía, es lo que, la primera impresión es lo que se me aparece a mí. Y si el tipo es un infeliz, ¿cómo sé que él la está pasando bomba? Solo porque me muestre que la pasa bomba. Eso no es un índice de realidad. Eso es una aparición, es una muestra, es lo que me está mostrando. Quizá él quiere mostrarlo así, porque le conviene. Entonces, lo que está diciendo Epicteto es que uno, y Marco Aurelio, que uno, si se basa solamente en esto, en fantasmagorías, ¿no?, en apariciones, no va a tener un contacto con lo real y se va a dejar llevar todo el tiempo por toda clase de patos de emociones. Vamos a escuchar un audio cortito que nos cuenta cómo descargar nuestro programa. Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y dice también Marco Aurelio en esto de diferenciar lo real de la fantasía. Marco Aurelio es el más, digamos, claro ejemplo de este proceso, de este mecanismo de ir diferenciando en sus meditaciones. Porque básicamente dice Pierre Hadot que Marco Aurelio en sus meditaciones no es que son prescripciones para los otros. Deberías hacer tal cosa para el que lo lee, para el lector. No.
él considera que es un diálogo que tiene Marco Aurelio consigo mismo, como decir su yo inferior con su yo superior, una cosa así. Es como su visión subspecia temporis, ¿no? La visión cotidiana que nos engancha con mil cosas y que nos llena de patos, de emociones, con enfrentándose a la visión subspecia eternitatis, la visión desde Dios, desde lo profundo, desde lo alto. Entonces, él está como hablándose a sí mismo todo el tiempo y no a un otro, sino a sí mismo, que es con la misma actitud que podemos leer nosotros las meditaciones, hablarnos a nosotros mismos para llevarnos a un plano diferente. Entonces dice Marco Aurelio, ¿cómo son cuando comen, duermen, copulan, evacúan y en lo demás? Luego, ¿cómo son cuando se muestran altivos y orgullosos o cuando se enfadan y basándose en su superioridad humillan? Pero eran esclavos de cuántos y por qué cosas, y dentro de poco se encontrarán en circunstancias parecidas. Lo que propone es que cuando uno ve a una persona magnífica, usted ve, no sé, a un ídolo del rock, el que más le guste, o hombre o mujer, una persona famosa, bueno, imagíneselo, propone Marco Aurelio, cuando esté comiendo, ¿no? De repente haciendo ruido al comer, durmiendo, ¿cómo duerme? ¿Cómo copula esa persona? ¿Cómo evacúa? Imagínenselo evacuando, yendo al baño y en lo demás. También cómo son cuando se muestran altivos y orgullosos, cuando se enfadan, por ejemplo, basándose en su superioridad y humillan a los demás. Entonces, lo que quiere hacer es demitificar, ¿no? Si usted imagina ese ídolo de rock y se lo imagina siempre perfecto, como quien imagina a Jesús y dice, no, Jesús no eructaba, Jesús no defecaba, no orinaba, no tosía, no se engripaba, no nada. Claro, usted tiene una imagen tan grandiosa que a los ojos de los estoicos es una fantasía, es una aparición, es lo que a usted se le aparece, pero no tiene base. Si usted lo disecciona un poco, dice, no, pero ¿cómo no va a ir al baño? Si Jesús no iba al baño, lo que comía, él comía, iba a banquetes y bebía, y está escrito en los evangelios que iba a bodas, y si comía o bebía vino, en algún momento tenía que orinar, porque si no, que le explotaba. Entonces, si orinaba, vamos a imaginarlo orinando. Entonces, eso es una especie de demitificar, ¿no? De la misma manera, uno puede decir, fulano, mira, es omnipotente, mira que es seguro de sí mismo, mira cómo el tipo, vale, imagínatelo enfermo, por ejemplo, imagínatelo con un dolor de muela, imagínatelo criticado por todos, y así. Entonces uno va desarmando realidades que pensaba que eran inexpugnables. Dice también, cuando se te presenta el baño, ¿cuál se te presenta el baño? O sea, imagínate que cuando vos te bañas, dice Marco Aurelio, ¿qué sale? Aceite, grasitud del cuerpo, ¿no? Sudor, suciedad, agua viscosa, el agua se pone con cierta viscosidad, sobre todo si uno se mete en bañeras, que el agua es la misma, todo lo que provoca repugnancia. Tal se presenta toda parte de la vida y todo objeto que se nos ofrece. Con esto te quiere decir, si vos ves una mujer, un hombre que son despampanantes, perfectos, que huelen genial, bueno, imagínatelos cuando llevan 3 días sin bañarse o cuando se están bañando al final del día, al principio del día, y salen todas esas excrescencias del cuerpo. Ya solo imaginar eso disminuye la pasión y te permite salir de esa hiperrealidad que decía Jean Baudrillard y centrarte más, no digo en lo real, pero por lo menos en algo más cercano a eso real. También dice, dentro de poco, o sea, cuando te mueras, nos falta mucho, ceniza o esqueleto. Y o bien un nombre o ni siquiera un nombre. Hay personas que cuando mueren nadie se acuerda de ellas. Y el nombre, ¿qué es el nombre? Dice Marco Aurelio. Dice un ruido, un eco, ¿no? Cuando uno dice, mirá, justamente, Marco Aurelio, César, Julio César, es un mero nombre. E incluso las cosas más estimadas en la vida son vacías, podridas, dice Marco Aurelio, pequeñas, perritos que se muerden, niños que aman la riña, que ríen y al momento lloran.
O sea, perritos de estos pequeñitos que van y ahí muerden los tobillos. O sea, cosas nimias, cosas insignificantes. Niños que les gusta, caprichosos, que les gusta pelear, que ríen y al momento lloran. Entonces dice, las cosas más estimadas de la vida son vacías. ¿Qué dice el Buda? ¿No? El Buda dice, todo está vacío, suñatá, es la doctrina del vacío. El Buda dice, coges un tizón ardiente, una brasa, y la moves en círculos en el aire y parece un círculo de fuego. Pero no hay tal círculo de fuego. Ves la tele y te parece que son imágenes que se mueven. No se mueven. En realidad son fotogramas estancos que porque la retina mantiene la imagen unos milésimas de segundos y está ya calculado para que enganche con el siguiente fotograma, te parece que hay movimiento. O sea que lo que aparentemente es, no es lo que te está diciendo Marco Aurelio. Lo que crees que es algo valioso, bonito, maravilloso, poderoso, bondadoso, disgrégalo un poco. Vos ves a un gurú y decís, ay, debe ser un santo, nunca se enfada, porque siempre que viene a dar charlas es un tipo magnífico. Ah, imagínatelo en la vida diaria, pagando cuentas, estando agotado, no durmiendo bien por alguna razón, enfermo, no sé, con contrariedades, y vas a ver cómo ya no es lo mismo, ¿no? Pues la confianza, el pudor, la justicia y la verdad, ¿no? Dice, al Olimpo, lejos de la tierra de anchos caminos. ¿Qué es, pues, lo que todavía te retiene aquí? ¿Que te retiene aquí? Es una pregunta. Si las cosas sensibles son cambiantes e inestables, si los sentidos son ciegos, o sea, no, lo que vemos con los sentidos nos engañan, y susceptibles de recibir fácilmente falsas impresiones, y el mismo hábito vital es una exhalación de sangre y la buena reputación entre gente así, algo vacío. ¿Qué entonces? ¿Aguardarás benévolo tu extinción o tu traslado? Mas, en tanto se presenta aquella oportunidad, ¿qué basta? ¿Y qué otra cosa sino venerar y bendecir a los dioses? O sea, él lo que dice es esto, te vas a enganchar hasta que te mueras, que va a ser dentro de poco seguramente, porque no vivimos mucho, con todas estas tonterías, te vas a dejar llevar por una y otra cosa que te va arrastrando y que te convence de que esto es fantástico y aquello es malo y así rebotás como un niño que le gusta la riña y que ahora llora y después ríe. No, te dice, ¿por qué no te invita a venerar y bendecir a los dioses? Es decir, no se refiere a esto, a hacer miles de ritos, sino a tener una actitud de apertura a una cosa más profunda, a un logos, hacer bien a los hombres, soportarles y abstenerse. Soportarles, es decir, darles mucho más permisos de los que les damos, ser más compasivo y abstenerse. Abstenerse es decir, evitar ir y decirlo o darle un puñetazo a uno. Abstenerse es guardarse un poco más. Y respecto a cuanto se halla dentro de los límites de tu carne y hábito vital, recuerda que ni esto es tuyo ni depende de ti. Como diciendo, ¿vos crees que vos decidís cuándo tenés ganas de ir al baño? No. ¿Vos decidís cuándo tenés hambre? No. ¿Vos decidís cuándo tenés sueño? No. ¿Vos decidís el pensamiento que vas a tener dentro de un rato? Tampoco. Entonces, no te preocupes, no te hagas tanto problema por tu propio cuerpo. Cuán fácil es rechazar, dice Marco Aurelio, y borrar toda imaginación molesta o impropia e inmediatamente encontrarse en una calma total. Esto es lo que propone el amigo Marco Aurelio. Y le leo aquí uno más, que es la última cita antes del siguiente tema, para ir finalizando. Por tanto, dice, en primer lugar, has de purificar tu regente y adoptar este planteamiento, que es el siguiente. Dice, ahora tengo por materia mi mente, ¿no? Como el carpintero la madera, como el curtidor de pieles, y por tarea el recto uso de mis representaciones. Propone que uno se diga a sí mismo, ahora mi mente, me he dado cuenta, es como plastilina y la puedo moldear. Puedo quitarla de estos hábitos, no necesito vivir toda mi vida pensando que me hacen la vida imposible, puedo cambiar. Pero el cuerpecito no me importa nada, dice. Sus partes no me importan nada. La muerte, que venga cuando quiera, ya sea la del todo, ¿no? O ya la de alguna parte. Es decir, la muerte de todo el cuerpo o la muerte de que se me muera, no sé, se me seque un ojo.
No me importa, dice. El destierro, ¿y a dónde puede alguien desterrarme? Fuera del mundo no puede. O sea, no me puede sacar del mundo. Y vaya donde vaya, habrá sol, habrá luna, habrá estrellas, sueños, agüeros, trato con los dioses. O sea, que me destierren, ¿qué es esa cosa de la nación, del país? El estoico era un cosmopolita, se sentía bien en todas partes. Si yo solo me siento bien en mi país, donde me sacan, me complican. Si yo solo me siento bien en esta familia, en este club de fútbol, entonces cuando digo, no, me da igual dónde esté, cómo me vista, qué coma, ¿no? Cómo actúe, el entorno, entonces soy a prueba de balas. Donde quiera que esté estoy bien. En cambio, una libertad y una paz condicionada por un lugar geográfico, una manera de vestir, no, ya es susceptible de perderse en cualquier momento. Aún así, preparado, no puede conformarse con eso, el cínico de verdad. Fíjese cómo juega con esta idea de ser cínico y de ser estoico. Sino que ha de saber que ha sido enviado como mensajero de Zeus a los hombres para hacerles ver que están engañados sobre los bienes y los males. Propone que uno no solamente viva esto como cosa propia, sino que también lo comparta con otros. Como que tiene un propósito, el propósito de iluminar a los compañeros, a los demás. Pues buscan la esencia del bien y del mal en otra parte, donde no está, y que no se dan cuenta de dónde está. Y que como Diógenes, el cínico, llevado ante Filipo, después de la batalla de Queronea, han de saber ser espías. Es decir, propone que uno sea como una especie de caballo de Troya, que a donde lo lleve la vida uno sea como un revelador de verdades para los demás, un ayudador del bien común, ¿no? Entendiendo que muchos viven en la ignorancia, no creyendo que uno no, pero si uno avanzó un pasito, bueno, transmitir ese pasito. Porque en realidad el cínico es espía de qué es lo amigo y de qué lo enemigo de los hombres, y debe, tras haberlo examinado minuciosamente, ir a anunciar la verdad sin aturdirse por el miedo, a punto de señalar, o sea, dice, vas a tener miedo, vas a tener miedo, no te aturdas, pero vas a tener miedo, hasta el punto de señalar por enemigos a los que no lo son, y, o sea, no te dejes aturdir por el miedo, porque si no vas a señalar como enemigos a los que no lo son. El miedo te va a cegar, y sin alterarse tampoco o confundirse de ningún otro modo por las representaciones. Entonces, fíjese cómo de aquí sale la idea de la evangelización, de transmitir la buena nueva, el querigma, ¿no?, de los cristianos. Vayan por el mundo y transmitan esta verdad, curen enfermos, expulsen demonios, den la vista a los ciegos. Es una metáfora de esto, es justamente esto. Entonces, ¿qué hago yo en este programa? Bueno, las pocas cosas que voy comprendiendo las transmito. ¿Qué puede hacer cada uno que escucha este podcast? Hacer lo mismo, pero no como una especie de predicador pesado. Simplemente con acciones, con una palabrita aquí, con una colaboración allá, ir creando un mundo mejor. Hasta aquí vamos a ver hoy nuestro programa, que ya estamos en la hora de programa, y vamos a escuchar nuestra cortina final y nos despedimos dejando descansar a nuestros amigos los estoicos hasta la próxima ocasión. Soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos
buena semana y... Avanti Damocleanos.